¿Qué tal, mis queridos amigos? Buenas noches. Gracias, como siempre, por su tiempo, por atendernos, por estar pendiente de esta programación. Siempre me verán así, es lo que intento, hacer la debida conexión y de esa manera poder llegar a más público, a todos ustedes. La recomendación que siempre le estamos dando es, por favor, ayúdenos a compartir este video y de esa manera más personas podrán verlo. Bueno, ya la invitación había estado hecha. El tema que nos ocupa esta noche es Correa en las elecciones 2021. Y es que con la ausencia en la papeleta de Jaime Nebot, quien parecería favorito, no necesariamente como presidente de la República, sino como candidato a la vicepresidencia, es el expresidente Rafael Correa, quien a través de esa candidatura empujaría a su movimiento, en este caso Compromiso Social, a llegar a Carondelet. Pero a medida que pasan los días se va encontrando con una serie de tropiezos que mantienen en cierto modo en incertidumbre tanto a sus seguidores como incluso a algún electorado que esté por allí indeciso. Ese precisamente es el tema que vamos a tratar esta noche con nuestros invitados. Vamos a invitar en primera instancia, aparece allí en pantalla, la licenciada Paola Cabezas, ya ustedes la conocen, comunicadora social, activista política. Le damos la bienvenida. Gracias por atender la invitación, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos quienes están justamente a través de este medio de comunicación digital compartiendo este momento tan importante para la democracia, poder discutir temas de vital interés para la ciudadanía, sobre todo cuando se acerca un proceso electoral que es muy importante y trascendental. Y bueno, agradecer a los contertulios con los que voy a compartir esta tarde y bueno, también a ustedes por honrarnos con su audiencia. Sí, gracias a ti, Paola. El siguiente, también un conocido de la casa, una seguidora reía cuando decía el dueño del segmento jurídico, y es que con él empezamos este proyecto de este espacio, el abogado Fidel Jarrín, abogado en libre ejercicio. ¿Cómo estamos, abogado, para esta noche o tarde ya? Gracias a ti, estimado Jefferson Pacho, por la invitación. Gracias a los demás compañeros con quienes vamos a tener este conversatorio la presente tarde, y realmente agradecer infinitamente a las personas pues, que nos permiten entrar a sus hogares mediante este medio telemático de comunicación, realmente que permite pues, garantizar pues, esa construcción de esos espacios de participación ciudadana, sobre todo en la búsqueda pues, de construir la verdadera construcción de un Estado pues, democrático como es el Ecuador. Tan importante estos conversatorios previo a las elecciones presidenciales pues, que se avecinan y que sin duda alguna es fundamental para el desarrollo y el progreso del país, ya que estamos frente a una decisión fundamental, de vital importancia. Muchas gracias. Asimismo, tenemos al tecnólogo Luis Enrique Torres, activista social, también oriundo de esta tierra. ¿Cómo estamos, distinguido amigo, hermano negro? Buenas tardes, Jefferson, amigos del panel que ahora nos toca este conversatorio. Muy contento por la conversación que vamos a tener y tomarlo en ese aspecto más como un compartir de ideas más que una llamada polémica. Eso, muchas gracias a los oyentes y televidentes que nos pueden estar viendo desde su casa. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias a usted por participar. A continuación, en imagen observamos también a un conocido de aquí, de este espacio, el ingeniero Carlos Celi, ingeniero civil de profesión, ha sido funcionario público en la Contraloría de Esmeraldas, entiendo, y también fue candidato a la prefectura de Esmeraldas. Le saludamos, ingeniero, gracias por atender la invitación. Este es un espacio importante para poner sobre el plano de la comunidad sus opiniones y de los que están aquí presentes, para que el pueblo
tenga clara la situación actual y el espacio político que se viene para el 2021 y elija los candidatos que se merecen. Eso es todo, mi Pacho. Sí, aquí estamos. Parece que tenemos ahí un problemilla con la conectividad, pero bueno, sí le entendemos, ¿no? Vamos entonces con todos ellos a desarrollar este tema que, como les hemos señalado, empecemos por la dama, por Paola. Toda vez de que ella, como hemos señalado, más de ser comunicadora social, quienes han seguido las redes sociales han visto que ella es activista política del movimiento justamente del correísmo. De hecho, fue gobernadora de nuestra provincia de Esmeraldas por esa línea política. Paola, diversos constitucionalistas, analistas en el Ecuador señalan que el expresidente Rafael Correa no podría participar en las próximas elecciones como candidato a la vicepresidencia de la República. Sin embargo, a través, decíamos, de sus programas que usted hace, usted ha sostenido que sí, tiene algunos argumentos que nosotros lo conocemos, pero que quisiéramos que lo podamos compartir esta tarde con nuestro público. Adelante, ¿cuáles son estos? Bueno, en realidad creo que la ley y la Constitución es clara en estos elementos, porque si bien es cierto, se está en este momento buscando ciertos elementos que en la Constitución no existen para poder inhabilitar al expresidente de la República, Rafael Correa, en su derecho democrático de ser candidato, de elegir y ser elegido, porque en esta lógica lo que se está haciendo en estos momentos es torturar o tergiversar la ley para obviamente acomodar a los intereses de quienes no quieren, pues obviamente que el Pao, se quedó congelada la imagen o la conexión. No sé si la restablecemos. Ojalá, porque es justamente con ella que debemos de empezar esta conversación. Vamos a esperar un ratito, por favor. Hasta tanto, permítanme hacer la conexión con nuestros amigos que seguramente están esperando el programa y que no hemos podido todavía compartirlo, ¿no? Vamos a ver si restablecemos con Paola nuevamente la comunicación. Indicar, estimados amigos, que para el día de mañana estamos ya... Paola, allí sí parece que tuvimos inconveniente. Ahora sí parece, ¿no? Sí me escucha bien. No sé si será mi internet o será la plataforma de ustedes, pero quisiera saber si estamos bien. Bueno, la culpa es de la vaca, yo diría que la suya. Bueno, entonces, adelante, Pau, adelante, la escuchamos ahora. No sé hasta qué punto me escucharon, pero como les decía, es preocupante que constitucionalistas, que deben obviamente interpretar la ley de acuerdo a lo que dice la Constitución, estén en este momento torturando la ley y dándole la vuelta para buscar una forma de inhabilitar más que inhabilitar, yo quisiera utilizar un término que es mucho más democrático, evitar que un ciudadano participe y que los ciudadanos elijan, porque esto es así. La gente tiene derecho a elegir y a ser elegidos. Y es básicamente esto lo que se está evitando cuando se hacen interpretaciones antojadizas de la ley. La consulta popular del 2018, que fue la que marcó, obviamente, la posibilidad o digamos, permitir que un ciudadano se candidatice, porque eso es otra cosa, se candidatice al mismo cargo por 2 ocasiones. En esta lógica, lo que es mi internet, ¿verdad? Voy a conectarme el celular. Otra vez tuvimos inconveniente. Pau, allí sí. Hola. Sí, allí sí. La última parte nomás, que varios constitucionalistas pretenden un poco torcer la idea general, ¿no? Se me va, está yendo desconectando. Sí, luego de esta última parte, Paola, que nos falta, podría buscar conectarse nuevamente. Bueno, yo creo que la idea central está allí y entre las cosas que hemos indagado sería que Paola se refiere a que mediante subrogación
el expresidente que se candidatice a vicepresidente de la República podría llegar a Carondelet, y es por allí donde los analistas de la Constitución dicen que no podría participar. No sé si Paola me escuchó esa parte y es allí donde fundamenta su argumento. Sí, bueno, he vuelto. La verdad tengo inconvenientes con el internet de casa, me he quedado con el del celular, así que esperemos que esta vez no tenga inconvenientes para desconectarme. Como les decía, básicamente lo que está sucediendo hoy en el país preocupa, porque hay personas que obviamente son estudiosos de las leyes y la Constitución, no en mi caso, pero creo que en las condiciones en las que uno se hace ya partícipe de una actividad política, tiene que conocer básicamente cuáles son las leyes que nos rigen. Y en ninguna parte de la Constitución, sobre todo partiendo de la consulta popular del 2018, que fue la que marcó justamente esta posibilidad de permitir que las personas se candidaticen por 2 ocasiones al mismo cargo, y hablan de candidatizarse. El expresidente Correa no ha sido candidato a la vicepresidencia de la República. Él ha sido candidato a la presidencia, ha tenido 2 periodos y ahora de presentarse la posibilidad a una candidatura, porque no es que él ha ganado, el tema aquí, la discusión de los constitucionalistas es que asumen ya que Rafael Correa va a ser vicepresidente de la República y que si el presidente de la República no estuviese en condiciones de asumir el cargo o que tuviera que encargarlo, él pasaría a ser presidente de la República. Imagínense al nivel de discusión que llegamos cuando todavía ni siquiera el ciudadano candidato Rafael Correa se ha inscrito, pero generando todos estos artilugios para confundir a la ciudadanía. La ley es clara, la ley es completamente clara en ese sentido y establece la posibilidad de candidatizarse por 2 veces al mismo cargo. Ha pasado, y justamente usted hablaba, que había puesto un ejemplo justamente, que hay 2 casos en el país, justamente el del alcalde de Durán, Dalton Narváez, que él ya ha sido alcalde por 2 ocasiones, una vez por elección popular y otra vez porque le tocó asumir, porque su madre renunció a la alcaldía y él le tocó asumir. Justamente como ahora se candidatizó en el 2019 y ganó las elecciones. Entonces estamos hablando que bajo la lógica de los constitucionalistas, Dalton Narváez habría incumplido la normativa porque ya tendría 3 veces como alcalde o 3 ocasiones asumiendo el cargo de alcalde. Entonces lo que existe en este momento es un vacío legal porque no hay absolutamente nada, primero, que le impida al expresidente de la República, Rafael Correa, ser candidato a la vicepresidencia por lo que le acabo de manifestar. Segundo, porque una persona si ya fue autoridad en ese cargo y ahora dicen que porque puede asumir, eso no hay ninguna normativa legal que lo impida, no existe. Entonces, sí nos preocupa porque en esta lógica de querer impedir, no solamente que de impedir la posibilidad de participación del expresidente Correa, sino también desde el mismo Consejo Nacional Electoral acaba de emitir un reglamento que nos preocupa mucho porque si ya estamos en un proceso electoral, la ley es clara, tú no puedes cambiar las normas electorales un año antes del proceso electoral, sin embargo están cambiando. Sí, vamos por parte. Primero vamos a analizar lo que sí puede ser candidato de acuerdo a la consulta popular que usted señala y luego hablaremos de la modificación o aprobación de ese reglamento interno del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Y vamos con el abogado Fidel Jardín para que nos pueda un poquito ayudar en esta primera propuesta que ha presentado Paola. Seguramente, pues, algunos constitucionalistas se estarán refiriendo, perdón, al artículo 149 y al 113 de la Constitución. ¿Qué podemos decir en esta primera parte? Solo refiriéndonos al tema si podría llegar a ser candidato a vicepresidente primero y luego, bajo subrogación, en ausencia del presidente, llegue nuevamente a la presidencia de la República. ¿Qué dice la norma a propósito de ello? Realmente Paola ha sido muy enfática, muy clara y ha propuesto, se evidencia que se generan 2 casos. El primero, que Rafael Correa se candidatice a la vicepresidencia y que posteriormente pueda subrogar la presidencia de la República. Y el otro caso es de que no se candidatice a la vicepresidencia por entender de que cuando te inscribes para la presidencia y la vicepresidencia de la República, estás fomentando una unión, un binomio electoral, ¿verdad? Presidente y vicepresidente. Pero sin embargo,
a mi criterio realmente, si la enmienda constitucional que se hizo en la última consulta de febrero del año 2018, que recuperó el espíritu constituyente de Montecristi, lo sabe Paola perfectamente, lo recuperó, en la cual se inhabilitó o no se permitiría de que ya una persona no pueda volver a tener un tercer periodo, que me parece en el plano de lo legal para respetar los derechos de distintas participaciones. Bueno, en ese contexto, si Rafael Correa participa mediante una fórmula de binomio a la vicepresidencia, ¿verdad? Y en un futuro caso pudiese llegarse a dar de que asuma la presidencia de la República, a mi criterio no habría ningún inconveniente porque no se inscribió para la presidencia de la República, sino lo hizo para hacer binomio, a mi criterio realmente. Ahora, el tema acá es de que si va a ir o no va a ir. Y a mi criterio, estimado Jefferson y a los amigos aquí panelistas, Rafael Correa, cada vez la situación de él jurídica es más compleja y realmente las reformas que se generaron al reglamento democrático interna de las organizaciones políticas que fue aprobado el día lunes, 6 de julio, le siguen impidiendo realmente que pueda presentar su candidatura, que pueda inscribirse porque no puede venir al país, porque pesan sobre él 2 medidas cautelares reales personales de prisión preventiva por el caso Baldi y por el caso Sobornos, ¿verdad? Arroz Verde, de tal forma que la única instancia que le quedaría al expresidente de la República, Rafael Correa, sería ir de candidato por los asambleístas de los migrantes. Entonces, volviendo al tema de los 2 casos presupuestos que se presentan, a mi criterio sí podría legalmente participar mediante la fórmula de vicepresidente. El tema acá central es de si es que se va a inscribir como candidato a vicepresidente o no se va a inscribir, porque sí, de aquí a allá hay otro contexto que tenemos que analizar. Sí, sin duda, sin duda. Por eso les planteaba que primero desglosemos esta primera parte, que sería la subrogación, si es que le permite o no la ley. Usted señala que sí. Luego vamos a desglosar, insisto, el tema de la reforma al reglamento interno del CNE. Asimismo, en el orden tenemos al tecnólogo Luis Enrique Torres, activista social. Hasta lo que hemos escuchado allí, ¿qué podemos aportar a favor o en contra de una u otra tesis? Por favor, Luis. Gracias, Jefferson. Acotando un poquito el criterio del abogado Jarrín y de la licenciada Paola, aquí no se está poniendo en duda la participación de Correa como candidato a presidente o como candidato a cualquier dignidad. Lo que él, con la reforma del 6 de julio, lo que él se encuentra imposibilitado es porque esa reforma le pide a cada candidato que va a participar en las elecciones que venga y se suscriba personalmente en el CNE o en el donde corresponda, en la delegación que corresponda. Entonces, el asunto se le complicaría al señor Correa porque tiene 2 órdenes de prisión en firme, aunque esas están siendo apeladas, pero como no han tenido ninguna resolución, las órdenes de prisión aún siguen en firme. Es decir, que si él viene para firmar la papeleta de inscripción de su candidatura, podría ser detenido en ese momento. Entonces, él puede participar como candidato a vicepresidente, porque y si él después subroga la presidencia, legalmente está argumentada la posición, porque él no ha sido candidato. La ley es clara, donde manifiesta que una persona debe reelegirse por una sola vez al mismo periodo. Es decir, con la primera que ganó y la segunda que se reeligió, son 2 veces que puede estar. Pero candidatizarse, si él llega como vicepresidente y luego subroga al presidente, él no se ha candidatizado, él puede ocupar ese cargo porque la ley es clara y la ley eso no lo prohíbe. Entonces, en este momento lo que nosotros deberíamos debatir es las 2 órdenes de prisión preventiva que tienen firme, a pesar de que están siendo apeladas. Pero como aún la apelación no ha pasado en ninguna de las instancias, aún la orden sigue en firme. Entonces, al momento de que el señor Correa venga a inscribir su candidatura, puede ser detenido en ese momento. También podría ser la otra figura de que él se candidatice para los
asambleístas del exterior, en donde ahí podría inscribir su candidatura en una de las embajadas o consulados en el exterior y no tendría ningún problema en inscribir su candidatura. Entonces, lo que yo les puedo manifestar en este caso es que el señor Correa no tiene ningún inconveniente en inscribirse para vicepresidente, pero al momento que él llegue al país, va a ser detenido por las órdenes de captura. Perfecto. Que tiene vigente. Hasta allí estamos claros, entonces. Estamos esperando nuevamente la conexión del ingeniero Carlos Celi. Casi que vamos coincidiendo, a excepción de Paola, de que el expresidente no podría ser candidato a vicepresidente o que podría ser candidato a vicepresidente de la República. Les proponía que el tema del CNE lo dejemos para la segunda vuelta. Para cerrarla escuchemos el criterio del ingeniero Carlos Celi, por favor. ¿Qué puede abonar allí? Bueno, nuevamente, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, yo quiero hacer un poco de un antecedente previo. Mira, el señor candidato, o que va a ser candidato, posiblemente, si lo decide, fue reelegido en 2 ocasiones, en el 2009 y en el 2013. Tuvo un gobierno estable, por así decirlo, de 9 años. En el 2018, con la consulta popular del 7 veces sí, se restringió la reelección indefinida. Coincido con la razón que se explica sobre las órdenes de prisión por el caso Soborno y por el caso Balda. El caso Soborno del 2012-2016, que tiene la orden de prisión preventiva para investigación. Sin embargo, para resumir y brevemente estar de acuerdo con todos, la única salida que existe para ser un candidato e inscribirse en una delegación de los consulados en el extranjero, por Europa, dígase, es para asambleísta por el exterior, ya que para la inscripción, para ser una dupla como vicepresidente de la República, él podría inscribirse, pero tendría que hacerlo en territorio ecuatoriano y luego tendría que, de ganar, retirar el carnet también en territorio ecuatoriano, la credencial, y en ambas instancias de persistir todavía las órdenes de prisión, el resultado sería que iría preso, a menos que hasta el 18 de septiembre, que son el inicio de las inscripciones, se revierta lo de las órdenes de prisión en ambos casos, entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre del 2020. Eso es lo que tengo que acotar, el resto coincido con los demás compañeros. Muy bien. Sí, yo creo que hasta allí podríamos tratar esta primera parte, a no ser que Paola tenga que replicar algo breve de 1 minuto, porque lo siguiente que les propongo es justamente analizar lo que señalan en su mayoría de que el economista Rafael Correa, de volver al país, sería apresado, a no ser que primero logre de que un juez lo declare inocente o que solicite o sea aprobado medidas sustitutivas, entre ellas, decía alguna vez, en la colocación de un grillete con el que él pueda inscribirse y luego afrontar la campaña. Paola. Bueno, creo que lo interesante de este debate es poder abordar esta problemática o esta temática desde la parte jurídica, más allá de las interpretaciones de los constitucionalistas que obviamente en su mayoría tienen pues obviamente una animadversión hacia el expresidente Rafael Correa o a lo que representa la tendencia política que él lidera. Creo que lo fundamental e importante es poderle dejar a la ciudadanía claro, en el marco de la ley, las condiciones en las que el expresidente de la República, Rafael Correa, puede participar. Creo que muchos medios de comunicación nacionales obviamente amplificaron la opinión de los constitucionalistas, donde limitaban o más bien le daban la vuelta a la parte jurídica para poder un poco confundir a la opinión pública, pero creo que es fundamental e importante que en esta mesa, en este debate, podamos dejar claro que no hay ningún argumento jurídico que lo pueda inhabilitar hasta el momento para ser candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, creo que los contertulios han
han traído a colación una situación que es real, que es la parte jurídica, que si bien es cierto, es materia de otra discusión, pero si vamos a hablar del tema, creo que es fundamental e importante que podamos también traer al debate la forma en que tanto la Fiscalía como quienes están a cargo, la sala que está a cargo de la discusión del tema del caso Sobornos, y respetando todos los protocolos que establece justamente lo que se establece para el tema del cuidado sobre el tema COVID, llamaron a una audiencia. Hoy conocemos en el país que 3 de los abogados que están justamente ejerciendo la defensa de varios de las personas que están siendo vinculadas en este caso tienen COVID. Entonces, notamos que hay una necesidad casi maratónica, tanto de la Fiscalía como de la justicia, de condenar a Rafael Correa para justamente buscar inhabilitarlo para que pueda participar. Entonces, creo que ya es muchas de las cosas que nosotros en los cuales hemos sido completamente recurrentes. El mismo caso Sobornos es un caso que no tiene ni pie ni cabeza. Sin embargo, creo que lo fundamental en este momento, de acuerdo a lo que estamos discutiendo, es mirar que dentro de las condiciones jurídicas que tiene el país en este momento, no hay nada que inhabilite al expresidente Rafael Correa a ser candidato. Creo que eso es básico y fundamental para quienes nos están viendo ahora en este momento. Muy bien. Entonces, ahora sí, Fidel, podemos ampliar un poco la idea de lo que se está planteando, en que en el CNE para muchos es un candado un poco dirigido a modo de persecución para que Rafael Correa no pueda inscribir su candidatura, porque si viene a Ecuador le echan el guante. ¿Es así tanto o cómo está la cosa por ahí? No, primero las condiciones jurídicas, como lo dice la amiga Paola, realmente no es que no existen un impedimento para que él pueda ejercer este derecho a inscribirse. Perdón, a pretender aspirar a ser candidato. Pero sin embargo, si también nos vamos al plano jurídico, también tenemos que incluir también las situaciones de lo que establece la ley orgánica, lo que es básicamente el Código de la Democracia, y de tal forma que al momento de que se inscriba, él tendría que venir al país, al Ecuador, para poder reconocerse como sí mismo, aceptar sus credenciales, ¿verdad? Y al momento en que él llega al país, pisa suelo ecuatoriano, sobre él pesan 2 acciones de medidas cautelares de prisión preventiva. Y si nos hablamos en el plano contexto de lo jurídico, esas 2 medidas cautelares de prisión preventiva pueden ser revocadas si hay procesos para demostrar que los elementos de convicción ya desaparecieron o cambiaron totalmente las que motivaron en primera instancia, sí, pero eso no lo ha podido demostrar la defensa técnica del expresidente Rafael Correa. De tal manera que en el plano jurídico, para ser claros, esas 2 medidas cautelares sí le impedirían no poderse inscribir, tal vez realmente no poderse inscribir como candidato, sino estar en el país y directamente irse a inscribir. De una u otra manera lo terminan afectando. Ahora lo que usted me pregunta de si existe una encrucijada, una especie de persecución al expresidente, pues lastimosamente, bueno, primero vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, ¿verdad? Hay un ordenamiento jurídico que lo preside la Constitución y las leyes orgánicas que están por debajo, de tal forma que el cumplimiento, el respeto por la seguridad jurídica, pues está plasmado pues en el respeto de las normas tal y como están establecidas. Eso en primera instancia. Ahora en segunda instancia, para mal o lastimosamente, como lo estaba tratando de explicar, quienes ejercen pues la gobernabilidad, o en este caso quienes gobiernan, ¿verdad? Tratan de establecer siempre las reglas claras del juego a sus beneficios. Lo hizo Rafael Correa en el pasado también. Ahora lo hacen otros sectores que son los que gobiernan o los que co-gobiernan realmente. Y pues desde el plano social y político, pues sí hay una especie de persecución a Rafael Correa para no permitirle ser candidato. Pero ese tema aquí no entra en debate ni en discusión, porque si estamos en un Estado de Derecho, un Estado constitucional, se debe respetar y debe primar por sobre en todo la seguridad jurídica del Estado. Y si hay un debido proceso que debe ser cumplido, ¿verdad? Y hay 2 medidas cautelares de prisión preventiva que pesan sobre Rafael Correa,
actualmente ya en uno de esos casos fue sentenciado, presentó su recurso de apelación ante el tribunal correspondiente, que aún no lo ha resuelto, de tal forma que se está, la persecución política, social, que se la puede denominar de esa manera, se la está contextualizando y justificando pues dentro del plano legal. Y de tal forma pues que como tal, lo que debe primar es ese respeto y ese cumplimiento de la seguridad jurídica del Estado, de tal forma que todo lo que se ha realizado pues está siendo reglamentado y está en el plano de lo legal. Y es lo que lo tiene condicionado y realmente lo que acelera esta imposibilidad de que posteriormente de que vaya a presentarse como candidato y en última instancia, sobre todo fundamentalmente estas últimas reformas al reglamento para democrático de las organizaciones internas, ¿verdad? De los partidos políticos internos. Esta última reforma que fue aplicada el 6 de julio, el día lunes, condiciona a que se puede inscribir mediante medios telemáticos en razón del COVID-19, perfecto, porque anteriormente el Código de la Democracia decía que podía hacerlo mediante una delegación, es decir, quien preside el movimiento político, pero vuelve a ratificar este reglamento que es reformado, que una vez inscrito deberá hacer acto de presencia solemne ante las instalaciones del CNE, en este caso en Quito, porque él vendría como binomio vicepresidente, para poder aceptar la distinción pues, que se le ha encomendado, en este caso, a ratificar, a protocolizar la inscripción. Y en ese momento será aprendido previo a ello, de tal forma que la última instancia o jugada que le quedaría a Rafael Correa sería ir como candidato asambleísta por los migrantes. Sin embargo, debemos analizar algo, y si sobre Rafael Correa pesan 2 medidas cautelares reales de prisión preventiva, y la embajada, en este caso de Ecuador en Bélgica, ¿verdad? Es suelo patrio, porque eso lo conocemos, es suelo ecuatoriano. Al momento también que vaya y ratifique, protocolice esa inscripción, el embajador y las autoridades por medio que están ahí también deberán ejecutar esa medida cautelar personal de prisión preventiva que pesa sobre él. De tal forma que esto también denota o nos permite otro tema a ir más allá del debate. Sí, ahora, sí, sin duda, Fidel, en la siguiente vuelta, porque vamos a preguntarle, no sé si está todavía allí Luis parece que se nos fue. Sí, ahí está. El abogado Fidel estaba un poco profundizando en el tema de si es que el plan B que le quedaría a Rafael Correa sería candidatizarse para asambleísta extranjero, diremos así, desde Bélgica, pero que podría ser incluso detenido allá. También hay otra fórmula que se está indicando, es que si Rafael Correa, aún ganando estas elecciones de asambleísta exterior, tendrá que venir a recibir su credencial al Ecuador y allí también podría ser apresado. Luis. Gracias, Jefferson. Mira, nosotros tenemos una norma jurídica en el Código de la Democracia, el artículo 96, el cual dice las prohibiciones para una persona ser candidato, entre esas que tengan una condena ejecutoriada. Nosotros conocemos de que el señor tiene 2 condenas ejecutoriadas, el economista tiene 2 condenas. Digo ejecutoriadas porque aún él no las ha hecho la revocatoria. Simplemente podríamos decir en este momento está prófugo. Están en apelación, en proceso de apelación, pero las apelaciones no han pasado. Por ende, las dos órdenes de prisión están en firme. Hasta que no pasen las apelaciones, él no se puede considerar un ciudadano libre. Incluso para inscribirse a la candidatura debe sacar ese impedimento que lo presiona. ¿Sí? Aparte de que él pueda inscribirse para la candidatura de los asambleístas del exterior, puede hacerlo desde la misma Bélgica donde se encuentra. ¿Sí? Pero para que su inscripción tenga valor jurídico, debería los abogados que están manejando el caso en su defensa dejar sin efecto esas 2 órdenes de detención y los juicios,
porque él está juzgado en el caso tanto en el arroz verde como en el juicio del secuestro de ese señor, él está juzgado, ¿sí? Entonces, deberían primero dejar sin efecto esas dos sentencias para que el economista Correa pueda candidatizarse, incluso el de asambleísta en el exterior. Caso contrario, no le van a aceptar, él puede candidatizarse, pero no lo van a aceptar como no le van a aceptar para una dignidad como vicepresidente que le tocaría por ley venir al Ecuador. Va a ser mucho más complicado la situación jurídica del economista. Gracias. Ingeniero Carlos Celi, para cerrar esta ronda, estamos hablando de la resolución del CNE que dificultaría en otro paso más al economista Rafael Correa. Le quedan, habíamos dicho, ese camino de que encargue a otra persona la candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia y que sea asambleísta externo. ¿Cómo ve por ahí esa salida, si jurídicamente tendría o no la posibilidad? El micrófono, por favor, ingeniero. El micrófono. Ya, gracias. Como indicaba hace un rato, pesan sobre él órdenes de prisión para investigación, tanto por el caso Sobornos como por el caso Balda. Un juez todavía no ha dictado una sentencia ejecutoriada sobre estos dos casos. Son órdenes de prisión por motivos de investigación que pueden ser revocadas, exactamente como lo han dicho los otros panelistas, en los trámites judiciales que se hagan según la defensa del implicado. Situación política, cómo se está manejando desde el gobierno actual y los bloqueos que se están dando para el señor Correa, que quiere nuevamente estar en la palestra pública como candidato desde una vicepresidencia, lo veo muy complicado. Lo vería tal vez un poco menos complicado para lo que es una asamblea por Europa, por el exterior. Sin embargo, coincido con el abogado, con el doctor, en el contexto legal de que si pisa tierra ecuatoriana en un consulado, el responsable del consulado, el embajador, tendría que hacer cumplir justamente las restricciones judiciales en contra de Rafael Correa una vez que pise ese suelo para la inscripción y no se diga en lo posterior para lo que es retiro de credenciales. Es una situación jurídica netamente legal que se tiene que resolver hasta el primer día de las inscripciones. Caso contrario, no pasará nada. Todo quedará en un entredicho y no habrá un Rafael Correa inscrito ni para vicepresidente ni para asambleísta por el exterior. Bueno, entonces, Paola, significa que el escenario está totalmente complejo para su líder, Rafael Correa. A ver. Pero podríamos decir entonces que Rafael Correa, sin estar en la papeleta, ¿qué haría? ¿Empujaría desde Bélgica? A ver, vamos a aclarar varias imprecisiones. Vamos a aclarar varias imprecisiones de lo que se ha dicho el día de hoy acá. Vamos. Primero, las sentencias son en primera instancia. Primero, yo creo que es fundamental e importante que en un Estado de Derecho las personas tienen o sea, las leyes le facultan a ejercer una defensa. Si bien sabemos que la justicia ecuatoriana está plenamente politizada, eso lo sabemos, sin embargo creo que es importante y fundamental aclarar eso. Hay sentencias en primera instancia. Los abogados del presidente Correa tienen un tiempo, es más, acuérdense que hay una sentencia en primera instancia, segunda instancia, hay casación y luego hay instancias internacionales. Entonces, creo que es muy importante y fundamental explicarle eso a la ciudadanía, porque mientras no hay una sentencia en firme, que hasta el momento no existe, el presidente Correa no ha perdido sus derechos políticos, tiene absolutamente todo el derecho para poderse inscribir. En otro ámbito, quiero recordarles también que en la primera orden de prisión que había emitido el gobierno ecuatoriano a la Interpol para detener al expresidente Correa, recuerden que Interpol se negó
a ejercer justamente esa función o hacer uso o a cumplir lo que había pedido el Estado ecuatoriano, porque Interpol no actúa en temas que tengan que ver con temas políticos o de persecución política. Entonces, se baja o se cae ese argumento que uno de los contertulios planteaba ahora, que si el presidente Correa va a inscribirse a una embajada como ciudadano ecuatoriano, lo tenga que detener, primero porque ese no es el rol del embajador. El embajador no tiene por qué cumplir el rol de policía o de pesquisa. Para eso existe la Interpol o la Policía Internacional que cumple ese rol para, pues obviamente, hacer cumplir la jurisprudencia de los países que son partes de este organismo. Pero ya Interpol se ha pronunciado y no ha aceptado, en el caso del expresidente Correa y de varios perseguidos políticos que existen en el país, en detenerlos, porque Interpol insiste que las sentencias son políticas, no hay ningún elemento jurídico en esos elementos. Ahora, lo que sí en realidad me preocupa, Jefferson, y ahora que están aquí, sobre todo el abogado Jarrín, que veo que tiene mucho conocimiento en el ámbito jurídico, sí me preocupa mucho lo que está sucediendo en este momento en el reglamento interno que ha aprobado el Consejo Nacional Electoral, porque quisiera, después que me intervenga, que el señor Jarrín me sustente en lo que digo, pero la Constitución está por encima de cualquier reglamento. Y lo que nos preocupa es que el reglamento que ha emitido el Consejo Nacional Electoral está por encima, o sea, se está yendo por encima de la Constitución. Primero, porque está primero modificando el reglamento de democracia interna de los partidos políticos que impedirían, en este caso, que candidatos que viven en el exterior se inscriban porque tienen que venir al Ecuador a inscribirse. Imagínense qué tamaña tontería, perdón que utilice ese término, pero imagínense que hay personas que envían un poder y se pueden casar en otros países. Envían un poder y pueden vender una casa, pueden vender un carro. Solo en este país acaba el Consejo Nacional Electoral de emitir un reglamento en donde alguien, ni siquiera con un poder, se puede inscribir a ser candidato. ¿De qué estamos hablando? Es una absoluta aberración jurídica y regresión absoluta de derechos. Varias organizaciones políticas ya han apelado a este reglamento porque primero está infringiendo un principio fundamental que está consagrado en la Constitución. Y sí, es evidente que en este momento todo el Estado y el aparataje del Estado, tanto desde el Consejo Nacional Electoral y desde la justicia, están buscando las maneras y las argucias jurídicas para impedir la participación del expresidente Correa, pero creo que no se puede violentar de esa manera la Constitución y la jurisprudencia ecuatoriana. Yo creo que lo importante en este momento es poder dejar claro a la ciudadanía, primero, que ese reglamento es regresivo en derechos. Y ojo, aquí yo también apelo a quienes estamos en este momento interactuando en este debate, en esta conversación, porque no podemos alegrarnos o no podemos validar cosas que pueden estar obviamente construidas o que están siendo alineadas para perjudicar a una tendencia política o a un partido político o a un actor político, porque no deberíamos en democracia nosotros estar pidiendo o rogando que se nos permita participar o hacer uso de nuestros derechos políticos. Eso es terrible, eso no es democracia, eso es dictadura. Y entonces todos, indistintamente, esto no es si eres correísta, anticorreísta, el tema es que hoy se lo están haciendo a Rafael Correa. En cualquier momento se lo pueden hacer a cualquiera de los que estamos acá. Entonces, eso es lo que tenemos que apelar, a cómo se está ultrajando la Constitución, las normas internas y sobre todo un Consejo Nacional Electoral que está inobservando lo que dice la Constitución en torno a la participación. Es, sin lugar a duda, un reglamento regresivo automáticamente en derechos. Ya se han presentado, o ciertas organizaciones políticas han presentado las apelaciones correspondientes a este reglamento, porque sencillamente ningún candidato que vive en el exterior, porque esto obviamente va dedicado para Correa, pero en este caso no solamente para Correa, lo están haciendo con todos los ciudadanos que habitan en el exterior que quieran hacer uso de su derecho a participar y a ser elegidos. Gracias, Paola. Aquí creo que lo que estamos diciendo, y ya va a contestarle su consulta el abogado Jarrín, es de lo que, y yo también de lo que tengo entendido, es de que para asambleístas del exterior, en este caso de Europa, él podrá inscribirse allá en Bélgica, en el consulado de ese país, y solamente cuando venga, si que ganara, a recibir su credencial, tendrá que venirlo a hacer acá al Ecuador y podría ser apresado
abogado Jardín, o me equivoco. No, es que hay otra cosa, perdón, discúlpeme, solamente para hacerle la consulta todavía. Mire, cuando un candidato se inscribe, al menos, no sé si cambió la ley, tiene inmunidad. Entonces, no entiendo bajo qué elementos y argumentos van a inhabilitar a una persona. Primero, que todavía, ahorita estamos hablando de un supuesto, no hay ninguna sentencia en firme o ejecutoriada contra el ciudadano expresidente de la República, Rafael Correa. Creo que eso es fundamental. Entonces, en este momento no hay absolutamente nada que lo inhabilite. Y si hablemos allí entonces de la inmunidad. De la inmunidad que tiene una persona que se inscribe para ser candidato. Eso. Sí. Bueno, primero sí, acotar lo que dijo Paola. Realmente el artículo 76... Pacho, quisiera decir unas cositas. Si me escuchas, Pacho, mira, disculpa que lo interrumpa un segundo y solo quería acotar que tal vez se escuche bien mis palabras, Paola. Yo no he dicho que no puede participar, he dicho que antes de firmar la inscripción aún no goza de inmunidad y al momento de inscribirse puede pisar y el señor embajador, obviamente, como usted lo indica, no tiene las funciones de policía, pero en el territorio de la embajada están policías y pueden recibir órdenes superiores sin que sea el embajador. Quiero aclarar eso. Nada más. Obviamente que en lo posterior goza de toda la inmunidad, pero hasta que no firme el documento no la tiene. Y estamos hablando sobre tesis y supuestos de que a esa fecha no cambie de decisiones la Interpol. O sea que no estamos hablando de una verdad absoluta de ninguno de los cuatro que estamos aquí, porque estamos todavía en supuestos hasta el día de las inscripciones. Eso quería aclarar. Muchas gracias. ¿Prosigo? Sí, decía, sin duda. Decía, haciendo acotar algo breve lo que dijo Paola, realmente, sí, el artículo 76, numeral 2 de la Constitución textualmente consagra de que toda persona goza de ese principio fundamental, de ese estatus jurídico de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario con una sentencia ejecutoriada. Rafael Correa no se ejecutaron ninguna sentencia porque fue sentenciado, ¿verdad? Pero su defensa técnica apeló al tribunal de segunda instancia. Y lo dijo Paola, terminará esto en casación y lógicamente terminará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me atrevo a decir que lo van a hacer para extender su derecho de defensa. Es normal, eso es lógico, toda la persona tiene su derecho de hacerlo. Ahora, lo que dice aquí el ingeniero Ceri también es verdad. Pese a que no hay orden de Interpol, porque lo han considerado que es un asunto político, bueno, sin embargo, el suelo de la embajada es suelo patrio, es ecuatoriano. Hay policías. Y los policías tienen una orden, eminentemente un deber jurídico de actuar. Ahora sí, podrían detenerlo. La pregunta es, y ahí sí le voy a dar la razón a Paola, no podrían extraditarlo. Lo pueden detener, pero no lo pueden traer. Ahí no hay mayor cosa que argumentar. Eso es perfecto. Ahora, el asunto de que la justicia actual está politizada en el país, siempre ha estado. Lo estuvo antes de Rafael Correa, lo estuvo durante Rafael Correa y lo sigue estando después de Rafael Correa. Son las reglas del juego, para bien o para mal, y eso es lo triste de que cada uno de los políticos que están mandando o que están gobernando, cogobernando, siempre van a establecer las reglas del juego a su favor. Y esto los afectaría mucho a los correístas. Yo no soy correísta. Creo fervientemente en la constitución que tenemos, que fue, bueno, creada durante el gobierno de Rafael Correa. No soy correísta, pero a mí sí me deja esa tela de como de no de insatisfacción, sino un poco de tristeza de que indirectamente se confabulen ciertas tendencias contrarias al correísmo para tratar pues de perseguir políticamente a una persona, evitando de que se candidatice. Ahora, hay un lema del adagio popular que dice que lo que siembras cosechas, u otras personas dicen que la medicina que tú anteriormente pues diste, ahora la estás recibiendo. De tal forma que cada una de estas personas lo hicieron en su debido momento. Ahora, el tema de que Rafael Correa se candidatice por los... Sí, mijita, vaya por allá. Se candidatice por los migrantes en el exterior. Se candidatice por los migrantes por el exterior. Dice Paola que a última hora, y fue el día lunes 6 de julio, cambian el reglamento interno de las políticas. Se podría establecer como que hay cierta afectación a la autonomía de los organismos políticos, tal vez sí. Puede existir una falencia o una afectación, ya que estamos viviendo una tragedia mundial por la pandemia del COVID-19
y es penoso hacer comparecer una persona que puede ser Rafael o puede ser otro, puede ser Fías Jarrín, que se inscriba fuera del país, a tener que venir acá a protocolizar y a legalizar su inscripción. Es penoso y es triste, sí. Eso es el plano social, pero sin embargo, tiene la potestad, a pesar de que la Constitución es norma suprema y que prevalece sobre cualquier otra norma jurídica existente, aún así el CNE tiene la potestad jurídica pues de establecer las reformas que crea conveniente. Recordemos que estamos en un estado de excepción y hay cambios profundos. Uno de estos, el tema de inscribirte ahora mediante medios telemáticos. Y aquí viene la incongruencia. ¿Por qué hacer venir una persona de afuera a que protocolice su candidatura en el país? Es una incongruencia total, profunda. Y se evidencia pues ese afán pues de desmerecer a una persona, de que no se inscriba. Sin embargo, considero que los reglamentos, la reforma que aplicó en este caso el CNE, gozan de esa legitimidad que por mandato, en este caso constitucional, se les ha asignado. Y ellos tienen esa obligación y ese deber de establecer las reformas y los mecanismos legales que crean convenientes. Estamos en un estado de excepción, incluso han cambiado el calendario que estaba anteriormente previsto, y todo esto acusa al estado de excepción que vivimos. De tal forma que en ese contexto sí coincide la idea legal de la reforma propuesta por el CNE. Ahora, desde el plano social y político, sí se evidencia que hay una persecución y no lo vamos a desmerecer. Yo no soy correísta, lo ratifico, y no lo voy a desmerecer porque eso es lo que estamos evidenciando todos, pero vuelvo y ratifico que debe primar por encima de todo el Estado de derechos que tenemos, y la seguridad jurídica del Estado pues se fundamenta en ese respeto a las normas. Y si el CNE goza de esa legitimidad para resolver y para emitir reglamentos, ¿verdad?, y reformas a los mismos, pues se presume, dice la normativa, de que esas reformas gozan de plena legitimidad realmente. Gracias, abogado. Bueno, algo ya se nos adelantó ahí el ingeniero Celi, pero le vamos a dar, en honor a la verdad, otro minutito más porque le tocaba a él, porque estamos como un poquito medio enredados en esto. Si es que Rafael Correa, siendo candidato, en este caso asambleísta por el exterior, gozaría de inmunidad incluso después de proclamados los resultados, porque la información que yo tengo es de que los candidatos la pierden una vez que ya los resultados han sido proclamados, y entonces al ir a recibir su credencial podría ser apresado. De pronto esté equivocado. Ingeniero Carlos Celi, tiene 1 minuto y medio más para argumentar porque se nos adelantó usted. Adelante, por favor. Parece que tiene algún inconveniente también con el internet, ¿no? Bueno, esto es lo que a veces se nos presenta, y gracias a nuestros amigos seguidores que en realidad no han opinado mucho, ¿no? Algunos han limitado a decir que viva Rafael Correa, dicen algunos por acá. Bueno, entonces, no sé si Luis también se nos fue. Vamos a darle de nuevo la vuelta entonces. Ah, no, ahí está Luis. Luis, entonces, sí estamos bien en el orden, ¿no? Ingeniero Celi, ¿me confirma si es que le damos paso o qué? Dice que está congelado, mejor se espera la otra vuelta. Bueno, vamos a ir ya. Pero cuando Paulita se... Parece que sí, ya. Adelante, ingeniero, por favor. Adelante. Yo quiero hablar de forma objetiva, como indiqué desde el inicio de la entrevista, sin colores de camisa, sino hablar netamente de lo que es la temática de la entrevista, ¿no? Si puede el señor Correa ser candidato o no y bajo qué términos jurídicos. Como dije, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el abogado, que existe, entre comillas, una persecución política muy agresiva, obviamente por desmerecer y por desprestigiar a una persona dada, fuera de los juicios políticos, fuera de los juicios que están instaurados en las cortes, culpable o no. Mi criterio muy personal
porque eso tiene que decidirlo los jueces y las entidades de control judicial, no debe de reprimirse la capacidad de que un ciudadano ecuatoriano pueda postularse para las candidaturas del 2021, ya sea para asambleístas o para la dupla de presidente y vicepresidente. También considero que el reglamento realizado por el CNE, a pesar de que tiene todas sus facultades jurídicas, como también lo dice el abogado, y de pleno derecho para establecerlas, no quitan el fondo, el espíritu de este reglamento de hacer una restricción del derecho a ser elegido. Una restricción orientada hacia una persona donde se devela que hay un temor, que existe un vacío que no ha sido llenado con la ejecución de políticas claras en este gobierno. Por tanto, existe un clamor, no solamente por el expresidente Rafael Correa en la sociedad, sino por otros actores políticos. Pero en el caso específico del clamor que existe por el expresidente de la República, existe un temor de que él llegue a ganar si se dan las condiciones adecuadas, si se dan los números adecuados para ser el candidato. Y especulan justamente, como usted acaba de decir, que si el presidente tiene ciertas falencias o discapacidades que no pueda seguir ejerciendo, él puede asumir, por ese otro tema. Estamos hablando de supuestos. Lo específico y lo exacto es que se están formulando todo un aparataje judicial, todo un aparataje de redes y de medios sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram, atacando justamente no a la persona, sino atacando el derecho de las personas y de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Y esto, a mi manera muy particular, no puede pasar. Esto debe, en un futuro cercano, por las personas que lleguen al poder, transparentar estas normas y volver a reformarlas, ajustarlas para que brille la democracia y no sea este tipo de normatividad orientada o sesgada según los momentos políticos que se vivan, ya sea del pasado, durante los 9 años, en los actuales o en el futuro, porque la única forma que podemos asegurar que el pueblo, al votar en esa papeleta, ¿no?, realmente figure y se transparente ese ciudadano que está candidato y que sea elegido y no se tergiversen estos resultados al final. Gracias. Bueno, vamos a darle entonces la última ronda con alguna reflexión final en la que ustedes puedan o recomendar qué debemos hacer los ciudadanos, los partidos políticos, movimientos, o simplemente podamos reforzar alguna idea que se haya quedado por allí en el aire. Entonces, a quien le toca el turno, si no me equivoco, es a Luis Enrique, ¿no? Torres, sí, por favor. Sí, gracias. Entonces, la reflexión final, porque ya se nos está acabando el tiempo, por favor. Yo quería solo profundizar en algo. Nosotros hablamos de que el señor expresidente tiene orden de prisión preventiva y una sentencia de un tribunal, lo cual está siendo apelado, pero la prisión preventiva aún no ha sido revocada y la sentencia sigue en proceso de apelación. Entonces, hasta que la sentencia se ejecute, podrían pasar mucho tiempo, porque en justicia los tiempos son bastante distantes. En consecuencia, decía la licenciada que los candidatos tienen cierta inmunidad. El artículo 279 del Código de la Democracia nos indica claramente en su literal 1 las razones por las cuales un candidato puede ser detenido o no puede ser detenido. Entonces, las únicas razones que ellos pueden ser detenidos es en delito flagrante, en violencia intrafamiliar, perdón, son una de las causales que pueden ser detenidos. No habla de otro tipo de delitos, tampoco habla de inmunidad.
¿sí? Entonces, nosotros estamos especulando de que el expresidente Correa se candidatiza a vicepresidente y luego va a asumir. Yo le estimo que es una mera especulación de este panel, porque estamos proponiendo de que él va a tumbar a su presidente para quedarse él. O sea, yo creo que no va a pasar eso, porque la persona que él ponga ha de ser de confianza, a pesar que ya puso a una persona de confianza y pasar lo que está pasando. Bueno, solo él puede estar arrepentido o no de lo que pasó. Entonces, nosotros mantengámonos en el hecho de que el señor expresidente Correa tiene todo el amparo legal para postularse a vicepresidente. No hay un amparo legal que se lo impida porque la sentencia no está ejecutoriada. La orden de prisión es el impedimento que puede tener, porque lo pueden detener a lo que venga al país o ingrese a la embajada. Pero en definitiva, nosotros tenemos que ser muy respetuosos a las leyes. Es verdad que la justicia siempre tiene sus debilidades. No es la primera administración de justicia que tiene debilidades, siempre la ha tenido. Incluso yo en mi criterio personal, puedo asumir de que la sentencia por el caso Sobornos, Arroz Verde o como le quieran llamar, esa es una sentencia demasiado parcializada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si la campaña electoral era para la presidencia de una persona, ¿cómo es que todo el mundo es responsable menos el dueño de su campaña? Entonces, hay situaciones que se deben analizarlas muy profundamente y a ver qué está pasando. No voy a hablar de persecución política, no voy a hablar de mal manejo de la justicia, pero sí llamo a la reflexión. Hay que ver qué está pasando legalmente, compañeros. Muchas gracias. Paola, asimismo, la reflexión final, podemos ver aparentemente que habría allí un direccionamiento desde algunas instituciones del Estado, lo cual es peligroso para un Estado garantista de derechos, Paola. Bueno, Jefferson y a todos los contertulios, es evidente que lo que está pasando hoy en el país obedece a una persecución política inclemente. Ya se ha hablado de la parte jurídica, pero creo que lo más peligroso es limitar a los ciudadanos a poder elegir al candidato que quieran, al candidato que quieran. En algún momento, hace unos días, conversábamos con una amiga. Imagínense Álvaro Noboa. Ha sido candidato 7 veces, no recuerdo cuántas veces. El pueblo ecuatoriano no le ha dado el favor con su voto, pero ha tenido la libertad de candidatizarse. ¿Quién dice que si una persona se candidatiza ya gana? No, es un ejercicio de participación democrática en donde el pueblo ecuatoriano refrenda con su voto. Lo que notamos, evidentemente, es que las encuestas parece que son reales y que son de carne y hueso y que cada vez se incrementan a favor de la tendencia de la revolución ciudadana. Y creo que lo que está haciendo el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano con todas las instituciones que se han prestado para la persecución a partir de la consulta inconstitucional, que ya también se tiene referencias de la forma en que se manejaron recursos para poder financiar esa campaña, nos damos cuenta que lo que estamos viviendo hoy en el Estado es una democracia débil y fallida, porque sencillamente utilizan todo el aparataje del Estado para inhabilitar a un hombre, increíble, un hombre que ni siquiera vive acá, que por cierto, él no está prófugo de la justicia. Rafael Correa, el 10 de julio, si no me equivoco, del 2017, que se fue del país, se fue con una aceptación y credibilidad de más del 70%, se fue, ustedes lo han dicho, dejando en el poder a una persona que todos creíamos que iba a tener la posibilidad de continuar con un proceso de cambio que la gente lo refrendó en las urnas. Sin embargo, hoy vemos que todo cambió. El presidente Moreno tomó otro rumbo, otra ruta, gobierna con Lazo, con Nebot, con otros actores políticos, con la banca, con los grandes capitales, y sin embargo están utilizando todo el aparataje del Estado para perseguir a un hombre, para inhabilitar a un hombre. Lo que creo es que el pueblo ecuatoriano es sabio, y el pueblo ecuatoriano sabe que en este momento tiene hay dos fotografías. Lo que teníamos hace 3 años antes que llegara Moreno, porque no es que ha pasado una década. Rafael Correa se fue hace poco y el país quedó
en una franca senda de desarrollo, dependían de las decisiones que tomara el gobierno que quedó a cargo. Entonces, hoy la gente sencillamente se pone a pensar, ¿cuándo estaba mejor? ¿Hace 3 años o cómo estoy ahora? Y eso habilita a cualquier ecuatoriano, porque también el error, Craso, Jefferson y queridos contertulios, que me da muchísimo gusto poder haber compartido este espacio con gente tan madura, políticamente hablando, porque no se trata de perseguir personas ni tendencias, se trata de qué quiere o qué sociedad queremos, qué democracia queremos, qué país queremos, sobre todo cuando va a quedar completamente debilitado en la parte económica, fragmentado por el odio, porque hoy ser correísta es casi ser delincuente. Y disculpen que utilice ese término, pero de esa manera han generado tanto odio, un framing mediático en contra de simplemente una oposición democrática, porque en democracia está bien disentir, oponerse, y eso somos. Nosotros jamás hemos mentido en nuestra condición, somos una oposición democrática, legítima, porque el pueblo nos eligió en las urnas, y ojo, ganamos el gobierno. Lenín Moreno nos robó el gobierno, nos robó nuestros sueños y le quiere robar los sueños al pueblo ecuatoriano de que tenga una posibilidad de cambio, que sea el pueblo que elija. No tienen que utilizar la Constitución, ni las leyes, ni las instituciones para perseguir. Y creo que eso, Paola. Con esto termino. Hemos respetado hasta aquí los tiempos, estábamos bien, gracias. Gracias, Pau. Bueno, turno es para el abogado Arrin, si no me equivoco, ¿no? También así mismo una reflexión para ir cerrando, algo que se nos haya escapado o algún mensaje que quiera dejar. Bueno, mi estimado Jefferson, primeramente agradecer por la oportunidad que se ha brindado a través de su espacio y ha sido un gusto, un honor y un privilegio poder compartir con estos panelistas. Pues realmente, para concluir, expreso profundamente el criterio que yo tengo, que es que el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, no va a ser candidato realmente. Las condiciones y las reglas de juego, llamándolas de un punto de vista común, es decir, las leyes, la reglamentación establecida, a pesar de que no tenga una sentencia en firme ejecutoriada, esas reglas, esas reglamentaciones que ya han sido establecidas por los órganos de control, ¿verdad? No le permitirán poder realmente inscribirse mediante telemáticamente, pero para que esa inscripción sea protocolizada o sea ratificada, tendrá que venir al Ecuador, y es de conocimiento público, lo hemos discutido en este espacio, de que Rafael Correa al pisar suelo patrio pues será realmente aprendido para ser llevado pues a cumplir pues con las etapas del procedimiento en las cuales ha quedado previsto por los dos casos que se le inmiscuyen o se lo vinculan, de tal forma que no será candidato. No lo digo por si acaso, con un tinte de alegría o con un tinte político, lo hablo desde el plano de lo legal. Las condiciones jurídicas no están dadas, y las reglas, pues la reglamentación establecida por las instituciones del Estado, en este caso del CNE, no le facultan poder pues realmente inscribirse legalmente para ser candidato, de tal forma que no será candidato. Ahora, el tema de si es que el correísmo fue bueno o fue malo, eso debemos dejárselo pues a las mayorías, realmente en este caso las grandes minorías, que somos las mayorías, al pueblo soberano, que es el que sabe pues discernir y sabrá sacar su propio criterio. En lo personal considero que el país ha tenido distintas formas de gobierno, cambios trascendentes, pero el correísmo, a mi criterio, ya tuvo un antes, tuvo un resultado, tuvo consecuencias, y considero profundamente, estoy convencido de que necesitamos otro tipo de liderazgos, y el tema de tratar de atacar o tratar de aseverar que el actual gobierno es responsable de la crisis económica que vivimos, que más allá de todo ello también es un gobierno lleno de irregularidades y de corrupción, considero que no debe ser tratada de esa manera, porque hay secuelas que se vienen arrastrando desde la época anterior del correísmo y específicamente desde el año 2015. Hubieron políticas económicas muy malas que se hicieron. Yo en lo personal, cuando era más joven, creí en ese proyecto político. Yo hablo, no sé, Paola tal vez también era correísta en esa época, yo hablo del año 2004, 2005, que tenía 14, 15 años. Pero todo fue realmente un desborde,
o se utilizó esos recursos de instituciones del Estado para descongelarlas, ubicarlas en ciertos proyectos que realmente a la actualidad pues se ha corroborado que existió pues realmente sobreprecio, y es un perjuicio económico del cual ni sumando la pandemia del COVID, ni sumando el feriado bancario que tantas veces se replica, ¿verdad? Que fue una época muy difícil para el país, ni sumado esas dos pandemias, realmente alcanzarían las consecuencias económicas que nos marcó realmente la tan aclamada Revolución Ciudadana. De tal forma que, a pesar que tiene sus coidiarios y sus seguidores, yo considero en lo personal que estamos frente a una nueva elite electoral y que pues debemos razonar que necesitamos nuevos líderes, y el Estado pues a través de las instituciones privadas, en este caso de las dependencias privadas, pues se necesita profundamente reactivar el mecanismo económico y reactivar la economía. De tal forma, para concluir brevemente, Rafael Correa es un prófugo de la justicia, no es mi criterio, pero Rafael Correa sí debería venir al país, a mi criterio, si goza en lo personal de ese estatus, ese principio de inocencia, debería o debió haber venido al país a afrontar el enjuiciamiento que se le ha encaminado, pues considero que sí debió haber venido. Y eso hubiese denotado pues una otra convicción a la ciudadanía, pues de que realmente es inocente y que realmente pues entrega su vida entera o sus principios por este país, presentándose realmente a defenderse desde acá y no defenderse desde afuera. Yo soy joven y el criterio que me he forjado es que, a pesar de que Rafael Correa sea perseguido, sí, pero el criterio que me he forjado es que, a mi criterio personal, se confabuló o se me parece a tantos otros políticos que hicieron lo fácil, perjudicaron al país y realmente desde afuera huyeron y desde afuera nomás declinaron y expresaron sus discursos y sus propuestas. Pero es de valientes realmente y de personas de bien, de principios, afrontar realmente las decisiones que se tomaron y realmente afrontar ante la justicia pues presencialmente, a efectos pues de realmente demostrar esa transparencia ante la comunidad. Eso para terminar, y muchas gracias realmente a todas las personas que han aportado a este conversatorio. Sí, sin duda, sin duda. Y les cuento que ustedes podrán leer, también hemos recibido, aquí están escritos algunos mensajes de felicitación al grupo por la altura del debate, cada uno sustentando lo que manifiestan, y es la idea de este programa. Tampoco nosotros argumentar mucho porque los invitados son ustedes y queremos sacarle el jugo. Entonces, ingeniero Celi, en la parte final, así mismo, por favor. Se me congeló el micrófono, por favor, ingeniero. Parece que no, parece que no. Vamos a ver si lo recuperamos. El audio, ingeniero, por favor. Hasta tanto leemos un mensaje de la magíster Blanca Quispe. Felicitaciones a Mi TV Online y a los panelistas en su orientación a la ciudadanía. Por acá nos decían saludos a los contertulios, felicitaciones por la altura como han llevado este conversatorio. Esa es la manera de defender los principios y fundamentos de la ley y la democracia. Parece que no tuvimos finalmente la suerte de restablecer la conexión con el ingeniero Carlos Celi. El audio se nos fue. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Mil disculpas si de pronto algún tema no lo hayamos podido profundizar, pero la intención está allí. Nuestros participantes han dado lo mejor de sí, cada uno defendiendo su tesis, y auguramos que en los próximos días podamos seguir debatiendo otros temas. Muchas gracias una vez más a ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Indicar que para el día de mañana tendremos el tema de la necesidad de una inyección económica
de parte de las entidades públicas y privadas a propósito de la pandemia del COVID-19. Estaremos allí conversando con Jonathan González, presidente de la Cámara de la Producción en Quirindé, el ingeniero Max Aguilar. También estará, bueno, se me escapan los nombres ahora, pero para el día de mañana cordialmente invitados. Pero ese es el tema que no se ocupa. Ahora sí parece lo tenemos. A ver, ingeniero, tiene sus 2 minutos, por favor. Ya habíamos casi despedido. Adelante. Sí, me tuve que salir afuera del patio porque se va la señal. Mira, okay. Decirles que igual que el abogado, tengo 42 años y tenía yo alrededor de 23 cuando el señor Correa se lanzó para presidente, cuando era ministro de Finanzas, antes de eso, con el expresidente Palacios. Sentí en ese momento una ilusión porque nos enamoró con muchas de las políticas que él decía. Sin embargo, yo pienso que no debe existir un correísmo o un morenismo. Lo que debe existir es la ideología de lo que se quería realizar, de lo que se quería hacer de fondo. Y ese barco iba acompañado de varias naves más, que son ministros, ministras y demás equipos. No sé ciertamente el grado de culpabilidad o de inocencia que tenga el expresidente Correa, eso lo determinarán las entidades adecuadas. Lo que sí estoy seguro es que en este tiempo, en estos 9 años, casi 10 años que duró el ejercicio del gobierno anterior, existieron muchas personas que eran parásitos del gobierno, que se robaron la plata del gobierno. ¿Lo sabían o no lo sabía el presidente o el vicepresidente, el señor Jorge Glass, que está en la cárcel? Independientemente de eso, si nosotros tomamos la Revolución Ciudadana como un cuerpo, va la sugerencia para usted, Paola, que es la cabeza y que comunica todo a sus demás compañeros contertulios. El cuerpo de ustedes, que ustedes se pertenecen como un sano consejo, deben de depurarse, deben de desparasitarse y luego tomarse un buen laxante, porque ustedes mismos en su interior han tenido mucha gente que les ha hecho daño, mucha gente que ha destrozado de adentro hacia afuera, no a un candidato, a un proyecto político, de lo cual yo puedo decir que en 2 ocasiones participé para un concurso público sin palancas y en los 2 concursos yo gané. Situación que doy fe que antes no se hubiera podido dar porque solo estaban en los cargos altos los hijitos y los apellidos rebombantes de la sociedad. Existen muchos amigos muy cercanos a mí, muy allegados, humildes, las familias humildes, pero con mucha inteligencia y con mucho criterio de ayuda a la sociedad, que por concursos ganaron y están en excelentes puestos en el Estado y que ahora han sido removidos. Yo sé que la situación actual económica del país es difícil, pero también lo fue en el 2016 cuando fue el terremoto de Manabí y Esmeraldas. Y estoy muy molesto porque a Esmeraldas de la reconstrucción no le tocó absolutamente casi ningún recurso económico. Y cierro mis palabras diciendo que no estoy a favor de ninguno de los candidatos que están actualmente para la asamblea en la provincia de Esmeraldas, porque Esmeraldas es como una mesa sin patas. Ninguno de sus 4 asambleístas han hecho lo que debieron haber hecho por esta linda y bella provincia, ni por sus ciudadanos. Eso es todo, mi amigo Pacho. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí entonces despedimos el programa y brevemente vamos a revisar las posibles opciones que tendría el Ecuador para la presidencia de la República. El ex vicepresidente que ha renunciado, Otto, el de la foto, como le dicen algunos, Lucio Gutiérrez, Isidro Romero, Gustavo Larrea, Pablo Campana, que fue ministro del Exterior, Galo Lara Yepes, de su movimiento Gente Libre, Carlos Rabascal, comunicador social, pero ingeniero comercial de profesión, Guillermo Lazo, Álvaro Novoa, el binomio o a quien impulse Rafael Correa,
son los nombres que hasta el momento he revisado y que podrían terciar para las próximas elecciones. Entonces, amigos, para el día de mañana, ahora sí ya tengo los nombres, estarían Jonathan González, presidente de la Cámara de la Producción de Quirindé, ingeniero Max Aguilar, la economista Miriam Rivera y también el abogado Juan Valencia, presidente de la Federación de Trabajadores de Esmeraldas, y sería para el día de mañana, estimados amigos, para el día de mañana. Muchas gracias a todos nuestros invitados y a ustedes por seguirnos. Buenas noches.